Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy vamos a detenernos en el capítulo número 8 del libro de Levíticos. Pero antes, Guadalupe Salamanca me escribe el siguiente comentario. Bendiciones, Pastor Suárez. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con lo de no comer la grasa y la sangre del animal? Lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. En nuestros tiempos sabemos que consumimos carne y que la sangre aún sigue en el pedazo de carne que consumimos, así también como su grasa o en los pellejos de la carne. ¿Está bien o mal que sigamos consumiendo la carne así, sabiendo el mandato que el Señor ha dado allí en el libro de Levítico? Me gustaría que me aclare, por favor, bendiciones. También quiero leer un comentario que dejó Nel Ali Rodríguez haciendo referencia a este capítulo importante de Levítico 7. Dice, Dios permitió que comieran carne por la razón que no estaban en un lugar fijo para cosechar. Era más fácil alimentar un cordero en el camino. Por eso hoy no tenemos excusa de seguir la verdadera alimentación. Y más que las carnes hoy están muy contaminadas. Casualmente nosotros estamos estudiando en la guía de estudio de la Biblia, justo cuando estamos haciendo este estudio de Levítico, con respecto a que después del diluvio Dios permitió que se comiesen animales, pero clasificó los animales. De hecho, en el capítulo número 11 de Levítico vamos a ampliar un poco más este tema. La preocupación de Guadalupe y la aclaración que hace Nel Ali son quizás la preocupación y la aclaración que muchos quieren hacer con respecto a esta temática cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Dios permitió que comiésemos carne, pero la realidad es que la carne todavía contiene sangre. El hecho de que los sacerdotes comieran carne sin sangre implicaba que tenían que lavar la carne constantemente a tal punto de que no le quedara nada de sangre. Por lo tanto, la carne no iba a tener ningún sabor atractivo. Esto era una indicación clara de que Dios quería colocar la mente de sus hijos en la dieta original y que el consumo de carne era una manifestación clara del pecado. ¿Qué pasa? Que hoy en día muchos cristianos comen carne con la excusa de decir que Dios bendice todo. Y ciertamente la mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente, en un hogar, donde se nos ha enseñado a comer carne un día y pollo otro, que a la final es la misma carne, o es decir, es carne de animal, indiferentemente del tipo de animal que sea. Eso causa que nuestro cuerpo con el paso del tiempo se deteriore. De hecho, cuando a una persona le detectan cáncer, lo primero que le quitan son las carnes. Eso es una indicación de que algo anda mal en el consumo de ese producto. ¿A quién con una enfermedad le quitan de su dieta el consumo de frutas? Las frutas fueron creadas por Dios para nosotros alimentarnos. A veces buscamos la excusa de que en la carne está la proteína, cuando la proteína la podemos conseguir en cosas naturales que Dios creó para comer. Por eso, mi querida amiga Guadalupe, apoyando lo que dice Nel Ali Rodríguez, nosotros debemos adoptar una dieta vegetariana porque nos estamos preparando para el reino de los cielos, nos estamos preparando para vivir en la tierra nueva. Ahora, en este momento, es cuando debe comenzar nuestra preparación. He tomado tiempo para hablar de este asunto porque me parece importante, ya que muchos dentro del cristianismo han omitido ese privilegio que tenemos
de poder volver a la dieta del Edén. Yo particularmente he adoptado una dieta vegetariana y en todo mi cristianismo no es que he sido vegetariano, fue una decisión que tomé. Primero porque la Biblia lo enseña, segundo por convicción y tercero porque yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y la mayoría de las enfermedades son causadas por el consumo de carne y quiero no solamente mi bienestar, sino también el bienestar de mi familia. Y si tú quieres aprender un poco más acerca de estos temas, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, activar las notificaciones y por supuesto compartirlo con otras personas. Después de este largo preámbulo, vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 8 del libro de Levítico. Para poder entender el capítulo número 8, tenemos que leer de nuevo los últimos dos versículos, principalmente el versículo 37 del capítulo número 7 que dice: esta es la ley de los holocaustos, de las ofrendas, de los sacrificios por el pecado y por la culpa, de la consagración y el sacrificio de paz. Los holocaustos ya lo hemos visto. Las ofrendas, que son las oblaciones, ya la hemos visto. El sacrificio por el pecado y la culpa también. Los sacrificios de paz también lo hemos estudiado. Por lo tanto, los primeros 7 capítulos son una explicación de estas leyes que eran de beneficio dentro del servicio del santuario para todo el pueblo de Israel y en especial para los sacerdotes, que eran los instrumentos de Dios. Pero se hace mención acerca de la ley de la consagración o el sacrificio de consagración, cosa que todavía no hemos estudiado. De eso tratan los capítulos 8 y 9 de la consagración. ¿Cómo termina el capítulo 8 de Levítico? Dice: Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. ¿Y en qué momento Dios le dijo a Moisés todo lo que aparece en el capítulo 8? En Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29, cuando aún Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones para la construcción del santuario, Dios le dijo a Moisés que debía consagrar a Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes dentro del santuario por estatuto perpetuo. Y que la obra de la consagración, el ritual de la consagración junto con los sacrificios, Dios los detalló en ese mismo capítulo 29. Por lo tanto, el capítulo 8 de Levítico es el cumplimiento obediente de la instrucción divina de Éxodo capítulo 29. Si todavía no lo has estudiado, aquí en este canal está ese estudio detallado del capítulo 29 de Éxodo. Por eso es que el versículo 36 termina diciendo: Aarón hizo con sus hijos todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. ¿Y en qué consistía este rito de consagración junto con algunos sacrificios? Dice el versículo 2: toma a Aarón, mandato divino, toma a Aarón y a sus hijos las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro para la expiación, 2 carneros y el canastillo de los ázimos. Entonces, la actividad de la consagración tenía varios elementos: las vestimentas, el aceite de la unción, que también lo estudiamos en el libro de Éxodo, y se menciona entonces los animales que se van a sacrificar: un becerro y 2 carneros. Uno de esos 2 carneros era para consagración y otro también para holocausto. Dice que también se iban a tomar canastillos de los ázimos y se iba a reunir a toda la congregación. Entonces la congregación eran los representantes. En este caso, yo me imagino que tuvieron que haber sido los representantes de las tribus o del linaje de los sacerdotes, de los levitas. El hecho es que había un grupo de testigos viendo todo el ritual de consagración. ¿Y cómo era el ritual de consagración? Dice el versículo 4: Moisés hizo como el Señor le mandó, reunió a la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, los bañó en público. Esto podía ser quizá
para Aarón y para sus hijos un acto de humillación. Y ellos tenían que demostrar humildad, así como cuando tú y yo nos bautizamos, que tenemos que entrar al agua, tenemos que ser bautizados a la vista de todos los testigos de la congregación. Aarón y sus hijos fueron bañados, lavados por Moisés como símbolo de la limpieza del pecado. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica, la vestimenta santa, lo ciñó con el cinto, lo vistió después con el manto y puso el efod sobre él. Recordemos cómo eran las vestimentas: la túnica, el manto, el efod, el pectoral, la mitra, la diadema santa con el nombre escrito Santidad a Jehová, y por supuesto las campanillas que iban en el efod, y ese cinto, ese ceñido del cinto con el pectoral, con las 12 piedras preciosas, con el urín, con el tumín, con las 2 piedras de ónice en las hombreras, que también lo estudiamos en los capítulos de Éxodo. Dice el versículo 8, luego le puso encima el pectoral, el urín y el tumín, después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la frente de la mitra puso la laminilla de oro, la diadema santa como el Señor había mandado. Allí decía Santidad a Jehová. Con el aceite roció 7 veces sobre el altar y lo ungió con todos los utensilios, con la pila y su base. Entonces no solamente iban a ser consagrados los sacerdotes, sino que también iban a ser consagrados los muebles del santuario. Del aceite de la unción derramó sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés llamó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cintos, les ajustó las tiaras. Entonces Aarón usa la mitra y los sacerdotes, sus hijos, usan tiaras, como el Señor había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Este era el primer animal que se iba a sacrificar, un becerro para expiación. Expiar significa limpiar, cubrir el pecado. Entonces Moisés, y esto es lo que más me llama la atención, es el hecho de que es Moisés el que degolla al animal. Moisés lo degolló, tomó la sangre y la untó con su dedo sobre los cuernos del altar y echó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo consagró para ofrecer sobre él el sacrificio expiatorio. Después Moisés tomó toda la grasa que cubría las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el becerro, su piel, su carne, su estiércol, los quemó fuera del campamento, como el Señor había mandado. Entonces, ¿qué fue lo que se quemó del becerro? Algunos trozos, las entrañas y la grasa sobre el altar, porque era de expiación y la grasa Dios se la apartó para él. Dice el versículo número 18, después hizo traer el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. La Biblia no dice si fue al mismo tiempo Aarón y sus hijos colocando sus manos sobre la cabeza de este animal o fue uno por uno. La Biblia no da detalle, pero el hecho es que todos tuvieron que hacerlo. Moisés nuevamente lo degolló y con la sangre roció el altar alrededor, cortó al carnero en trozos, quemó la cabeza, los trozos, la grasa, lavó luego con agua las entrañas y las patas, como los vimos en el capítulo número 1, y quemó todo el carnero sobre el altar, holocausto de grato aroma, ofrenda abrasada para el Señor, como él lo había mandado. Entonces tenemos un becerro para expiación y tenemos un carnero para el holocausto que se quema por completo, pero las patas y los riñones se lavan antes de ser quemado. Esto también lo habíamos explicado en el capítulo número 1, que significa lo interno de nuestro corazón y como resultado nuestro caminar con Dios debe ser de acuerdo a su voluntad. Después Moisés hizo traer el otro carnero, el de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló. Tomó de su sangre y untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto también lo habíamos estudiado. Por eso es que el capítulo 8 es el cumplimiento de las órdenes divinas. El lóbulo de la oreja derecha.
se untó con sangre. Esto es una manifestación de que Aarón debía prestar oído, debía prestar atención a las órdenes divinas. También dice que se le untó el dedo pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Por lo tanto, al escuchar la instrucción divina, de ahí viene la sangre en el lóbulo de la oreja, al escuchar la voz de Dios, al prestarle atención al mensaje del Señor, su mano, sus obras debían ser de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial y su caminar debía ser un testimonio de fidelidad pública, porque él iba a ser el sumo sacerdote y las vestimentas que portaba mostraban la dignidad de este hombre que se había consagrado al Señor. Por eso entonces se mojaba el lóbulo de la oreja derecha con sangre, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Escucha, obra y camina para la gloria de Dios. Y ahí viene entonces el versículo del apóstol Pablo: si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Entonces Moisés, dice el versículo 24, hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre el lóbulo de las orejas derechas, el pulgar de las manos derechas y el pulgar de los pies derechos. Igualmente como lo hizo Aarón, sus hijos debían hacerlo, y Moisés roció el resto de la sangre alrededor del altar. Después tomó la grasa, la cola, la grasa que envuelve las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa, la pierna derecha y el canastillo de los panes que estaba ante el Señor. Tomó una rosca sin levadura, una rosca de pan de aceite, una galleta, y las colocó sobre la grasa y sobre la pierna derecha, y lo puso todo en manos de Aarón y sus hijos, y lo mecieron como se mece la ofrenda mecida al Señor. ¿Cómo era la ofrenda mecida al Señor? De arriba hacia abajo. Esto es tuyo, Señor, y de tu mano lo recibimos. Así se mecía hacia el cielo y hacia abajo. Y esta era una demostración de dependencia divina. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar. Esto es tuyo, Señor, y de tu mano lo recibimos, y lo quemaban en el altar. Era sacrificio de consagración, grato aroma, ofrenda encendida para el Señor. Y Moisés tomó el pecho y lo meció, ofrenda mecida ante el Señor, del carnero de la consagración. Esa fue la parte de Moisés como el Señor había mandado. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y parte de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sus vestidos y sobre sus hijos y sobre los vestidos de sus hijos, y así consagró a Aarón y a sus vestiduras y a los hijos y sus vestidos. Entonces tomó parte de la sangre y la salpicó en los vestidos sagrados como una demostración de expiación y de consagración. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, como yo he mandado. Al decir a Aarón y a sus hijos, la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis durante 7 días, hasta que dure el tiempo de vuestra consagración. No saldréis de la tienda de reunión, porque 7 días durará vuestra consagración. Y esto ya es una lección muy práctica para nosotros. Aarón duró 7 días con sus hijos en consagración dentro del santuario. Y tú dices, ¿cuál es la lección? El apóstol Pedro en una de sus cartas escribió que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuán valioso es tu tiempo? ¿Cuán valioso es tu tiempo cada día? Por tus responsabilidades, por tu trabajo, por los deberes que tienes que cumplir, por los compromisos que tienes que efectuar. Y tú los cumples y a veces dedicas más tiempo a cumplir esas responsabilidades
porque no quieres quedar mal y porque esas responsabilidades te ayudan a sustentar tu vida material. Pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la consagración? Cuando le entregas tu vida al Señor, ¿podías por lo menos dedicarle un día a la semana como Él lo ha estipulado en el mandamiento? ¿O estamos esperando que el día sagrado se termine rápido para volver otra vez a nuestra rutina, a nuestros deberes y a nuestros compromisos? Aarón tenía un grande compromiso espiritual con todo el pueblo y por eso necesitaba 7 días de consagración. Tú como cabeza de familia, como padre, como madre, como miembro del hogar, como cristiano, tú tienes una responsabilidad también, no solamente material, sino también espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la consagración? Los que se dedican a estudiar la palabra, los pastores, los ministros, ¿cuánto tiempo dedicamos para consagrarnos al Señor cada día? Tenemos la oportunidad de hacer retiros espirituales, tenemos la oportunidad de hacer vigilias toda una noche. ¿De verdad estaríamos nosotros dispuestos a dedicarle tiempo a la consagración y al estudio de la palabra? Aarón tuvo que entender que necesitaba 7 días. Esto nos lleva al Génesis, donde Dios hizo todo en 6 días y el séptimo descansó. Nos lleva al diluvio, cuando Noé tuvo que pasar 7 días en el arca antes de que cayera el diluvio. Para poder enfrentar este mundo, para poder salir victoriosos, necesitamos consagrarnos a Dios. En el libro El Camino a Cristo, la sierva del Señor expresa que la consagración debe ser nuestro primer trabajo. Conságrate a Dios cada día. Haz de eso tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Y Aarón, dentro del santuario, aunque tenía esposas y responsabilidades, él tenía que entender de que su mayor responsabilidad era la vida espiritual. Tú tienes una responsabilidad con tu vida espiritual. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas si no tienes un momento de consagración cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio? ¿Cuánto tiempo dedicas a la testificación en el área donde tú te desarrolles, en el trabajo, en el colegio, en el vecindario? Tú y yo somos sacerdotes que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces el versículo 34, 35 y 36 terminan diciendo: de esa manera, como se ha hecho hoy, así mandó el Señor que se hiciera para expiarlos. A la entrada de la tienda de reunión quedaréis día y noche durante 7 días, guardando la orden del Señor, para que no muráis, porque así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. Y yo quiero preguntarte, ¿estarías tú dispuesto a hacer todo lo que el Señor te manda, te ordena, te exhorta y te muestra? Dios tiene grandes planes para ti, pero tenemos que ejercer fe. Hoy es nuestro día de consagración. Hoy es el día para reavivar espiritualmente nuestra vida y poder hacer la voluntad de Dios donde quiera que estemos. ¿Qué te parece si dedicamos un minuto, por lo menos, para acercarnos a Dios antes de terminar este estudio? Querido y amante Padre, muchas gracias por las instrucciones recibidas en este día. Gracias porque tú nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges y porque nos das la oportunidad de consagrarnos. Nos das la vida, el aliento, el alimento, el vestido. Y en medio de las adversidades tú eres nuestra fortaleza. Bendice a cada uno de los que se da cita a estudiar tu palabra. Aún tenemos muchas cosas que aprender, pero hoy nos has mostrado que somos un reino de sacerdotes, que necesitamos cumplir nuestra responsabilidad espiritual, a depender de ti en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, para dar un buen testimonio donde quiera que estemos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, muchas gracias a todos por compartir sus mensajes, sus comentarios, por escribirme, por saludarme, por desearme sus bendiciones. Gracias por dedicar tiempo a este canal de esperanza. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Forma parte de esta familia de fe.
comparte estos videos con otras personas y recuerda que la cita es el día de mañana cuando abriremos nuestra Biblia para estudiar juntos el capítulo número 9 del libro de Levítico. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.